sigue el mal tiempo, sigue el viento, pero es verdad que las previsiones es que a partir de ahora, sobre todo a partir de las 4 o 5 de la tarde, empieza a amainar y por lo tanto va a haber menos tiempo. Incluso se pueda reanudar los servicios marítimos entre La Graciosa y Lanzarote, que se cortaron ayer en torno a las 5 de la tarde. Ya una de las compañías incluso antes dejó de operar en ese puerto de Órsola con La Graciosa. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Denia, buenas tardes, ¿cómo estamos, don Manuel? Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. También está hoy el jefe de lo informativo de Lancelot Televisión, Andrés Martínez. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge. Y también se ha incorporado el que es profesor de historia, también fue periodista, incluso fue político, muy poco tiempo, porque no duró mucho, la verdad, don Tomás López. Buenas tardes, iba a decir don Tomás López Aguilar. Sí. La biografía. Bueno, Andrés, antes de nada, para terminar con el tema del tiempo, las previsiones, ¿has podido hablar con la IMED? ¿Se sabe algo? Sí, con la IMED no nos ha atendido David Suárez, pero sí hemos hablado con gente de La Graciosa que se confirma que hoy no va a haber ningún tipo de conexión. Se suspende. Se suspende, hemos hablado también con la línea Romero. Hay unas imágenes de los últimos barcos que, a ver si las podemos ver, bueno, no sé si son estas, en las que se ven las últimas conexiones y la verdad que ya había mala mar. Se cree que ya a partir de mañana se pueda restablecer Allí sobre todo afecta a la mar de fondo, es lo peor. Sí, había la mar de fondo es lo que afecta. Fenómenos costeros. Sí, pero que afecta a la mar de fondo en concreto, ese fenómeno afecta mucho a lo que es la boca del puerto de Caleta de Sebo. Caleta de Sebo y de Órsola, porque el de Órsola es más peligroso. Estas son las imágenes que me refería. Estas son de Órsola. Y eso es más peligroso porque es que a marea vacía puede tranquilamente, bueno, es que a la baja llega, yo he visto el barco yendo casi parado porque con 10 centímetros más toca con el fondo, ¿no? Es muy peligroso esa zona. Pero bueno, lo cierto es que es verdad que los agentes de La Graciosa pues manejan el mar de manera importante, tienen experiencia y prácticamente casi nunca ha ocurrido nada grave. Pero precisamente por eso, Jorge, porque como saben, no salen cuando la mar está así, precisamente porque se acercan bastante, como ves, cuando está la mar. Pero ahí, por ejemplo, están, por ejemplo, esperando para poder salir. Y es difícil en caso de que haya rebozo de la manera que lo hay ahí en esa imagen. Lo mejor en estos casos es no correr riesgo innecesario, no pasa nada porque se esté 2 días sin ir a la Graciosa, sobre todo porque estamos acostumbrados a que este tipo de cosas se den. No es insólito este tiempo. No. Yo recuerdo muchos años viviendo un día en Los Lirios que no podía dormir por la noche de los silbidos que hacía el viento en la esquina de mi dormitorio, precisamente. Sí. Y eso es así. Y en cualquier caso, ya para terminar con la Graciosa, Tomás, que no sé si tú alguna vez has tenido problemas pero no, eres muy joven, pero yo recuerdo en el Lancelot semanario, en aquella época, hablar con Margarona, que era como era la alcaldesa pedánea de La Graciosa, y llegaron a estar en una temporada hasta 10 días incomunicados por mal tiempo. No lo recuerdo, pero bueno, yo creo, ¿no? Por las informaciones que estoy viendo sobre cómo va a evolucionar la alerta meteorológica y demás, que esto no va a suceder. Y como bien dicen, pues sí que casi todos los años tenemos algún episodio, pero eso puntual de unas horas o un día en el cual los barcos no pueden partir. Y yo es que lo entiendo tanto, yo es que solamente ver las imágenes me mareo solamente ver el barco en la pantalla. Yo es que la verdad, los que ya tengo mucha edad, hemos vivido momentos cuando no eran barcos como estos, que estos son barcos que tienen unas prestaciones increíbles, pero yo me acuerdo las motoras que se metían ahí con el agua por encima. Yo me acuerdo de estar con tu abuelo en un barco una vez que escapamos de Milagro. Ellos iban a medir cosas que trabajaban para el Cabildo. Ajá, con Domingo Suárez. Sí, Domingo Suárez. Y recuerdo que escapamos de milagro, pero los de La Graciosa estaban tranquilos, pero ahí estábamos nosotros gritando cada vez que sí, esto es como cuando ves el avión que tiene turbulencias y ves que la azafata está tranquila y dices, bueno, por aquí vamos a escapar. Vamos a escapar. Bueno, suceso, Andrés,
creo que ayer Bueno, un incendio un coche. Sí, y sobre todo lo que pudo pasar, porque al final se sabe, nos comentaba Enrique Espinosa a través de un vídeo, en el que, bueno, chocó contra un muro y ahí ardió el vehículo y escapó, o se dio a la fuga, o ahí no había nadie cuando llegaron los equipos de emergencia. Está ocurriendo con mucha frecuencia. Está pasando mucho eso de que aparecen y no encuentran a nadie. Sí, es un misterio. No, van solo ellos corriendo a urgencia. Es un misterio, la verdad que sí. Y quedó calcinado, completamente hecho, no añicos, porque no sería la expresión correcta, pero sí, reducido a un amasijo de hierro y de cenizas. Tenemos las imágenes, pero lo tendrán que ver en el informativo. Ahí la estamos viendo, Andrés. Sí, ese es el vehículo como quedaba. Es en la zona de Tinanche. Chocó y después se quemó, ¿no? Sí. Detrás de la montaña de Tinanche, sí. Eso parece que fue así. Lo que pasa es que hasta los testigos, que tendrían que ser los que iban dentro, huyeron. no estaban. Bueno, y finalmente ayer se le hizo el homenaje a este joven adolescente guineano que moría atropellado en la entrada de Arrecife por Argana. Pues sí, a Ibra, en el club, en la orientación marítima, donde él estaba jugando y parecía que iban a hacerle ya la ficha en el KDTC. El momento más emotivo, este señor, este chico con la gorra que ven en la imagen, era es el hermano, su hermano, ¿no? Que llegaba no sé de qué. De Málaga creo que. Creo que era Málaga. Luego se decía que iba a venir un tío de Francia, pero este es el París, hermano. Sí. Y la verdad que un acto emotivo, no deja de ser un niño, la verdad que 14 años increíble. con toda la vida por delante. Y después de toda la travesía que tuvo que hacer, el niño llegó a Lanzarote en una patera y se queda en uno de los centros de la isla y luego fue incorporado. La verdad que el Marítimo hace una labor estupenda. No sé si son 10 o 12 niños que han podido venir de centros y los distribuyen en distintos equipos. La mejor manera de integrarlo es sin duda el deporte. El deporte y este entrenador, Montero, une mucho. Hablaba muy bien de los chicos, de la actitud de los chicos, que a veces se ponen en tela de juicio y decía que todos son, también la verdad que el deporte tiene esas cuestiones. Eso es fundamental. Yo creo que gente de esta edad, lo lógico es que estén yendo a clase, que estén practicando deporte, como hacen los demás. A mí realmente me emociona mucho cuando voy a luchadas aquí en Lanzarote y veo en el resto de las islas y aparecen inmigrantes luchando y realmente que han aprendido, ponen entusiasmo y llaman la atención ya no por su color o por su procedencia, sino por su capacidad de adaptación a la lucha canaria. Yo creo que de estos casos el aprendizaje es que hay que tener mucho cuidado al cruzar en estas salidas de la ciudad, tanto hacia el sur como hacia San Bartolomé y Taille. Son vías rápidas que es muy difícil para el conductor reaccionar ante la aparición de un obstáculo, en este caso una persona que va a impactar y posiblemente con resultados catastróficos. Tengo entendido que la idea es precisamente soterrar esa zona porque es muy goloso el cruzar la carretera cuando a los dos lados tienes una importante actividad comercial o residencial y que los pasos peatones y con 20 metros reduces 3 kilómetros. Y los pasos peatones y luego tiene la zona de toda la subida, de la bajada esa, de la depresión, y no ve el conductor, no ve y va a una velocidad como no tiene, porque no tiene que hacer ninguna rotonda, no tiene que hacer ninguna parada, y ahí el chico, pues no sé cómo qué pudo pasar. Es fácil, ¿eh? Yo me acuerdo cuando antiguamente uno intentaba cruzar este tipo de calles, no esta, pero otras parecidas, y realmente es muy peligroso porque no sabe la velocidad real que va un coche. Te pasa a veces con los coches que vas a coger a la derecha y viene un coche, te crees que te da tiempo y al final te llevas un susto porque... Bueno, Tomás, ¿qué te parece todo esto? Sí, bueno, en primer lugar, reseñar la verdad la capacidad que tiene el deporte de generar integración. Uno lo ve en los centros educativos, por ejemplo, yo que trabajo en un centro educativo muy intercultural y de los barrios de Arrecife, como quizá pues, los pibes por problemas idiomáticos, por lo que sea, a lo mejor en otros momentos del día no son capaces pues, de seguir a sus compañeros o incluso seguir una clase, y es una dificultad que tenemos, pero sin embargo, en la hora que tengo por lo menos de recreo, sí se ve como chicos que te cuesta hasta luego asimilar que son los mismos que están en clase, porque claro, acabados de llegar en un entorno que no conocen el idioma y parecen retraídos. En cambio, cogen la portería porque se forman allí, ¿no? Forman diferentes espacios dentro del instituto para jugar y el deporte, el baloncesto,
el fútbol sirve para eso, para jugar con personas de otras, aunque no se entiendan a la hora de hablar, ¿no? Y entonces es importante eso. Y luego lo que están hablando del tema de las vías, yo creo que a Lanzarote desde hace tiempo le falta que en un par de lugares, sobre todo de Arrecife, de las salidas y entradas de Arrecife, hombre, es que si usted vive, por ejemplo, en el edificio Salinas o de ahí para allá, tiene que recorrer prácticamente 1 kilómetro para acercarse al paso de peatones más cercano, que es el que está a la salida de la calle Manolo Millares. O sea, y en cualquier otro lugar hubiese puesto un paso para poder la gente ir a la playa o acercarse al Cabildo o ir a otra, ¿no? Y lo mismo pasa con Arjana y con la salida hacia la dirección San Bartolomé, ¿no? Bueno, ayer nos daban una noticia, cambiamos radicalmente de asunto. Andrés, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, en este caso Samuel Martín, en el sentido que yo creo que es una noticia positiva, y es que se va a recuperar la carrera de la Wine Run que en su día Pedro Sanginés creara, y que en la época de la administración de Dolores Corujo pues entendió que no era, primero porque tocó los años de la pandemia y luego porque entendió que no era, bueno, no le gustaba esa carrera, hizo otra parecida, pero que no tuvo éxito. Pues sí, la verdad que sí. Yo me enteraba por una amiga que me decía, bueno, Inma, es compañera nuestra, decía, voy a ir a la Wine Run, y de repente yo decía, la Wine Run, digo, ¿desde cuándo no se celebraba? Claro, además creo que 4 años. Claro, 4 años, o sea, esa política de tierra quemada, de retrovisor o algo así que la verdad que fue muy dura, muy exquisita a la hora de su cumplimiento, en este caso Dolores Corujo, con una carrera que no tenía ningún problema, se cuestionó a veces hasta la trayectoria. Al final, o el itinerario, al final es una cosa positiva, de imagen, estas cosas, las fotografías y los vídeos que se hacen recorren el mundo entero, es un momento de ocio porque es de deporte, pero de ocio también, se bebe vino en la tierra, se consume, apenas ya no hay, pero después también se termina en una fiesta, dinamiza. Es verdad que cuando esto se creó se hizo para promocionar también el tema del vino, pero ahora ya el vino, por suerte, porque esto no se consigue tan fácil, pero, por suerte ahora se vende prácticamente todo. Yo quisiera poner la nota disonante. Es verdad que es interesante, pero yo creo que también es conveniente que se estudie si está yendo por los sitios adecuados. Porque me parece contradictorio que por un lado estén hablando de restringir el uso de los senderos por personas, pues como yo, que se dedican a caminar y que no hacemos daño, y que vamos 1 o 2 y el impacto es menor, a veces ninguno, que este tipo de concentraciones masivas en espacios protegidos, que sí que es verdad que se consiguen esas imágenes que pueden ser positivas, que pueden tener un impacto, pero que también hay que calcular el daño que se puede hacer. Está bien que se haga, pero también estaría mucho mejor si se analiza bien qué camino, qué trayecto se pueden utilizar para este tipo de cosas y no meterse precisamente por las zonas más protegidas. Sí, ya en su día creo que se corrigió algunos, que en alguna edición se corrigió algunos. Pero claro, el tema es que creo que van pasando, tengo entendido, porque yo nunca la he hecho esa carrera, yo lo que voy es después al final, a la meta, que es donde a disfrutar el vino que te está promocionando. No, hombre, ahí donde está después. No, sí, yo comparto. Yo me lo he encontrado usted también, así que no se me lleva atrás. Pero bueno, yo lo que considero que efectivamente hay que hacer el mínimo impacto posible sobre el medio, ¿no? Y yo creo que esto se puede conseguir si se hace un buen diseño. Sí, a ver, yo lo que pienso, no conozco la carrera, o sea, nunca la he hecho y tampoco ni siquiera he estado. El único que lo ha hecho aquí de los contertulios era Pedro. ¿Quién lo hizo? Pedro Martín la hizo, pero llegó el último, que era difícil, porque mira que había gente. Pero bueno, se lo tomaría con calma. Porque se llegó. Pero digo que eso, no la he hecho y entonces tendría que ver pues, cuáles son los caminos por los que va y analizarlo, pero sí estoy de acuerdo. Y yo pienso que más bien en la época de Pedro Sanginés, que recuerdo ese momento, y ahora todavía, o sea, somos una isla que recibimos 3 millones de turistas. Hay lugares que han pasado de ser prácticamente desconocidos a ser unos lugares excesivamente antropizados, porque las redes sociales han popularizado espacios que ahora tenemos un montón de coches de repente en una barranquera allí por cerca de Montaña Blanca, porque la gente dice que eso es una grieta y no sé qué, y se saca unas fotos que son bonitas también, pero es que, creo que en general la sociedad insular sí debe estar alerta ante este tipo de fenómenos, ¿no? Porque cuando no es un concierto en Jameos, es una carrera en La Jeria, cuando no pues eso, la gente en cualquier lugar, espacio que ya llega porque las redes sociales los geolocalizan, y que se debe analizar, ver cuál es la mejor trayectoria. Creo que el espíritu de la carrera no es mala, en el sentido de combinar el ejercicio, en este caso el deporte, con un producto emblemático de la isla de Lanzarote, como pueda ser el vino, pero que se debe hacer eso con tino y con cabeza. Hombre, es verdad que Uga, en aquello, cuando se celebra la fiesta, la verdad que recobra vida total, ¿no? Pero es verdad que, en fin, que todas estas cosas hay que tener cuidado, es verdad,
Pero yo creo que cuando se suspendió en su día, no fue tanto por lo que dice Manolo, de que se suspendió simplemente porque se creyó... No, porque luego se hizo otra cosa, recuerdo, una cosa como familiar, de que no sé qué. Hombre, lo que se hizo, y eso sí lo hice yo, no era nada. Yo era no llegaba ni a sucedáneo. Era una cosita, porque fue salir ¿Del monumento? No, se llegaba al monumento, pero se salía de... No me acuerdo ahora. De la Jeria sí, pero de la Jeria me refiero de la bodega Testeina. Y se iba por la carretera, o sea, no tenía en absoluto nada que ver y la mayoría íbamos caminando, verdad que hubo gente que corrió y demás, pero estamos hablando de apenas 4 kilómetros, mientras que esa se hace de distintas distancias y finalmente también una caminando. Aquello, yo me lo pasé bien porque iba con una gente, íbamos hablando y demás, pero no tenía nada que ver con eso. Bueno, en cualquier caso es lo que nos anunciaba ayer el consejero, que también hablaba del tema de las grietas precisamente, que creo que están llegando a acuerdo con el Ayuntamiento de Tía, porque una parte es del Ayuntamiento de Tía y otra creo que es del Cabildo, esa zona, yo no lo sabía. Y se están mirando, de acuerdo con el Ayuntamiento, poniéndose de acuerdo, a ver cómo se puede controlar. Lo primero que quieren hacer es anular, decía, lo que es la zona de aparcamiento. Y la gente que quiera ir, que vaya caminando de donde... seguramente de la parte o de San Bartolomé o de la parte de mira, Tía. Esa zona está incluida incluso en el GR 131, que es el que recorre Lanzarote por los caminos naturales desde Órsula a Playa Blanca. El trayecto que pasa por Tías pasa precisamente por detrás de la montaña, pero hay otro sendero local que sí pasa por delante de esa zona y por delante de las maretas de las montañas de... No, en la Montaña Blanca. La Montaña Blanca. La Guatisei tiene también maretas, pero estamos en Montaña Blanca. Entonces, tienen dos opciones. Una es salir de Montaña Blanca, del pueblo de Montaña Blanca, por un camino que hay que podrías estar a 1,5 kilómetros aproximadamente, o puedes salir desde la iglesia de la Candelaria en Tía, que tienes también un sendero y puedes llegar allí. Efectivamente. Buena idea, porque a quien le toque caminar no van a... O sea, que creo que el fenómeno se ha producido principalmente por eso, por la comodidad, que es muy típica de nuestro tiempo y del turista que lo quiere todo, pum, aquí me saco la foto, aquí, o sea, hago lo que me da la gana, en definitiva, de ir con el coche, plantarlo allí delante, caminar 4 pasos, además, dice, he leído, yo es que me he puesto a leer las cosas que ponen en internet sobre este espacio, que si es el producto del volcán, de cómo las capas, a ver, es una barranquera y, hombre, queda bonita para la foto, pero que no tiene mayor valor, pero luego también dice, y tienen un túnel para pasar, que entiendo yo, que es el mismo paso de agua, o sea que es en realidad... una erosión del agua. Sí, pero que digo que por donde pasa, o sea, lo que se construyó en su momento, para que la carretera pasase por encima y por debajo el agua, ahora lo consideran un túnel de acceso al parking, que esto es, ¿sabes? O sea, han convertido un espacio, que en un lugar para sacarse la foto, y si tienen que ir caminando, seguramente irá la 4ª parte o la 10ª parte. Y aunque vayan todos, van sin riesgo, porque irían ya caminando, no estarían cruzando la carretera, que es uno de los mayores peligros, y lo que hay que hacer, si realmente está yendo bastantes personas, poner a alguien que vigile eso. No, y después lo que decía Tomás también... Más de 100 coches al día. Pero ahora irán menos gente, sobre todo irán gente más preparada, porque el problema es que van a ir hasta con tacones, por lo visto. Claro, es que bajarte del coche y estar ahí. Desde la carretera ahí no se lo llevan para la casa de 100 metros. No, ya ha habido varios accidentes, ¿no? Ya ha habido, ya creo que 2 o 3. Han caído. Sí, y eso que se han caído de forma importante, a otros se han caído, pero se han ido para su casa. Y lo que dicen un poco los dos, decía Tomás, son gente que va, no está dispuesta, no son senderistas, son gente que va con el coche y como si le tocaba ir con tacones, pues se mete con tacones. Bueno, por cierto, hablando de medio ambiente también, hablamos con Samuel Martín del tema de Famara, porque medio ambiente, bueno, ahí están implicados muchas administraciones, como bien saben ustedes, desde Costa, Ayuntamiento de Teguise, Cabildo, y también en este caso como paraje natural o parque natural de lo que es el archipiélago Los Chinijos y Famara, también está afectado el núcleo de Famara, del pueblo. Sí, y entonces, bueno, y toda la parte de los noruegos y toda esta parte. Entonces, lo que nos comentó, él no quería entrar en la polémica que se ha generado en torno a los aparcamientos, que hoy, por cierto, había concentración, ¿no? Hoy había una concentración a las 11, tenemos imágenes de ello, y también, por otro lado, nos han hablado de la versión de un grupo, es un reducido grupo que pues, es todo lo...
O sea, también hablábamos con la alcaldesa, con Olivia Duque, en Las Voces de la Mañana, en Lancelot Radio, y claro, ella especificaba que esto no es representación de la población de la Caleta, eso es lo que dice ella. Y daba un poco de argumentaciones a lo que ellos están reclamando, que si hay solares, ella dice que no se tienen esos solares, que el PRUC no permite, que se tendrá que trabajar y que esa fue la mejor opción para evitar lo que es el posible daño medioambiental, ¿no? Y que también dice que... Ellos lo que protestan sobre todo es porque ahí se ha puesto en batería cuando antes se aparcaba de manera Sí, lineal, hay gente que ¿no? dice que no pasa un carro y tal, pero hay una acera y por otro lado es normal, dice, no, es que interrumpa el ciclismo. No, normal, como una vía cualquiera en la que si tú sacas el coche de batería hacia atrás, marcha atrás, pues una, dos, o te metes tú en la carretera o se tendrán que parar los otros o se tendrá que parar el que sale de la carretera. Yo no le veo tampoco mucha más complicación. Hombre, yo no dudo de las buenas intenciones del ayuntamiento, pero yo creo que hay que tener en cuenta, porque no hace falta que sea todo el pueblo para ser sensible y estudiar si realmente lo que dice tiene sentido, porque no es la mayoría la que da la razón, sino que normalmente es la mayoría la que va detrás de la razón. Digo, no va la razón detrás de la mayoría, sino la mayoría muchas veces detrás de algo que sea razonable. Y en este caso, yo sí creo que no es bonito ese impacto que da tener allí un llano lleno de coches en la entrada del pueblo o concentrando ese tipo de... Porque, ¿cuál es el valor de Famara? Precisamente la caracterización que tiene ese espacio. Si ese espacio queda fagocitado por esa cantidad de coches aparcados allí, no creo que sea positivo. Habría que plantearse incluso si no sería necesario que más allá de los residentes se tuviera una lanzadera desde el propio complejo, un sitio ya antropizado que no tiene esa misma calificación y podría servir para conservar el valor que tiene eso visualmente, porque a la gente va y le gusta solo yéndolo a ver. El problema, Tomás, es que, a ver, lo que dicen, y tienen cierta razón desde el ayuntamiento, es que el problema no es que ahora hayan coches, es que los coches estaban ya. Es decir, claro, había una carretera que era lo mismo, el coche. venía. Lo que pasa es que ahora han evitado, da mayor seguridad, ellos dicen que no, pero es evidente que con un solo carril siempre es mejor seguridad que haya uno de ida y vuelta. Pero en cualquier caso, yo que un poco coincido con lo de Manolo, no tanto ya que eso sería utópico, lo de poner una lanzadera fuera de lo que es el territorio de Famara, del espacio natural, pero al menos sí en la entrada y salida. Yo creo que esta sería la solución, y porque lo he visto en otras zonas y otros parques, incluso nacionales, que se ven afectados, en este caso en la península, ¿no? Y lo que han hecho es, porque tenían el mismo problema, la gente antes aparcaba, cuando eran pocos, aparcaban dentro, después cada vez empezó a venir más gente, y ya se hizo imposible, y lo que hizo solamente se permite al residente estacionar, el resto puede transitar, pero no aparcar. Tienen que aparcarlo en aparcamientos especiales a las afueras del Claro, pueblo. por ejemplo, y perdona que precisamente estuve en Córdoba hace una semana y en la ciudad de cuyo nombre no me acuerdo, pero era la ciudad que la llamaban la ciudad brillante porque fue la referencia de los Omeya cuando estaban en Córdoba, que después desapareció, para ir a visitar... Medina Sahara. Exacto, Medina Sahara. Para visitar Medina Sahara, tú vas al centro visitante, que está como a 3 kilómetros de donde está la ciudad, el centro núcleo. Y el yacimiento, digamos. Exacto, el yacimiento, y se aparca fuera del impacto visual de donde está. Entonces usted va a un sitio virgen y ve toda esa zona sin el impacto que producirían los coches. Y yo creo que eso puede ser una solución, porque usted dice, yo coincido, o sea, oye, vamos a dejar los coches en un sitio determinado. Y usted dice, bueno, pues lo dejamos en la entrada. Pero es que la entrada forma parte de esa visión global donde está el risco de Famara, la playa y el pueblo. Si lo dejamos, por ejemplo, en la zona donde está el complejo, desaparece ese impacto visual. Eso es evidente, es evidente, pero pasa que también la comodidad, y aparte que es verdad que esto yo, que conozco bastante Famara, los peligros, cuando hay realmente aglomeraciones de coches, que a mí me parece que eso no puede ser, es en verano. En verano, en el mes de julio, agosto, septiembre, es cuando realmente se ve la cantidad de coches que hay, sobre todo los fines de semana, que se hace intransitable y peligroso. Sí, pero cada vez más durante todo el año también, porque estamos cada vez más. Estamos teniendo cada vez más episodios en los son cuales imágenes de Famara hoy, ¿no? ya... Andrés, son imágenes de hoy. Estas son imágenes de esta mañana. Y hoy, que mira que hoy no es un buen día, porque es un viento horrible, me imagino cómo será Famara, pero quiero decir que cada vez tenemos más días en octubre, en noviembre, en diciembre, en los que ir a Famara es una delicia, y claro, y somos los que somos, visitantes,
y residentes en esta isla. Yo creo que en Lanzarote hablamos mucho, y está bien que hablemos de la capacidad de carga que tenemos para la población y para el turismo y para la cantidad de construcciones y todo esto, pero poco se habla del tema de los vehículos. O sea, tenemos una cantidad de coches en esta isla que es absolutamente escandalosa y que es insostenible, y que todo el mundo, además, lo que decíamos con las grietas, y lo podemos aplicar a Famara y a cualquier lugar, pretendemos, o pretenden también los que llegan como visitantes, aparcar en la puerta o aparcar en la linde y sacarse la fotografía y volverse a montar en el coche. Pues eso ya con 3 millones de turistas al año y con 160, 170 mil residentes no es posible. Y para eso tenemos que ponernos en marcha con un plan de transporte público que sea realmente eficiente. O sea, yo creo que si la gente tuviese la posibilidad desde Costa Teguise, o sea, zonas turísticas, y también desde Arrecife, de coger una guagua cómoda cada cierto tiempo, cada hora, tampoco estoy diciendo cada 5 minutos, y llegar a Famara, sobre todo en esos meses de verano en los que muchísima gente quiere acceder, pues no, a lo mejor no tendríamos un parque natural con una carretera absolutamente plagada de coches metidos en el Hable, metidos con un impacto visual tremendo, pero sigue siendo una asignatura pendiente el tema del transporte en esta isla. Yo, por ejemplo, y sé que el otro día estaba mirando para ir con un grupo de alumnos a Jameos del Agua, y sé que hubo una parada y creo que la han quitado o no me salía, o es muy complicado. Oye, a los centros turísticos, por lo menos aquellos que están en la ruta de otros lugares de Lanzarote, se debería poder llegar, por lo menos a la mayoría de ellos. Quizás Montañas del Fuego es el más complicado y hay que buscar otra solución también, porque sabemos las colas que se forman, pero deberíamos poder llegar, o deberían poder llegar los turistas, porque es que damos impresión hasta casi de subdesarrollo, porque yo cuando voy a los lugares más desarrollados del mundo me muevo en transporte público, no tengo que alquilar un coche, eso lo hago si quiero. Efectivamente. Bueno, en cualquier caso, en el tema de Famara también hay gente que dice, hombre, es que muchos de los que estaban en esa manifestación, Andrés, son precisamente parte del problema. ¿Qué quieren decir ellos? Lo que quieren decir es que precisamente Famara, su éxito es que ha permitido que mucha gente de fuera valore lo que es Famara. Pero ellos mismos son parte del problema, porque precisamente son los que han comprado, o alquilado, viven, tienen sus negocios. ¿Y ellos han hecho algo que nosotros no le hemos permitido? No. O encima lo hemos celebrado, porque hemos vendido un terrenito que nos costaron 20 duros a 40.000, pero me refiero que ya el que ellos quieran mantener, porque la utopía es muy bonita, pero ellos quieren mantener el pueblo que conocieron hace 20 años y eso ya es imposible. Pero porque ellos mismos son parte de lo que han cambiado y transformado, por lo que dice Manolo, pero también son parte. Lo que quiero decir con eso es que esto hay que estudiarlo. Yo creo que esto va más allá del ayuntamiento, sinceramente. Esto es un espacio natural, por lo tanto tiene que ser el gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, conjuntamente con el ayuntamiento, los que ordenen ese espacio. Pero es que no tenemos el PRU. Es que si hubiera un PRU, y esto ocurre igual que en La Graciosa también está habiendo cada vez más coches. Claro, porque si no hay una regulación, no hay un límite, pues no se puede regular los espacios. Y es que ese PRU se tiene que aprobar ya. Yo no sé, él decía que más o menos esperaba que en los próximos meses se pudiera adelantar ya un borrador. Claro. Bolivia no daba más de, dice, 2 años por lo menos. Que 2 años como mínimo. Como mínimo. Dice, menos de 2 años no se tiene. Hay que aprobarlo, eso no tiene sentido. Y es verdad que usted y yo, que llevamos muchos años en esto desde el principio, porque yo me acuerdo de ir incluso a Alegranza con usted, cuando parecía que se iba a arreglar todo ese tipo de cosas hace 30 años y no se han arreglado. Pero si hay que aprobar el PRU, lo que decía antes Tomás es una verdad como un templo. O sea, hay que arreglar el PRU, pero hay que poner un transporte público eficaz. O sea, hay que poner guaguas que sean una respuesta a las necesidades de movilidad de la gente. Pero es que eso es obvio, pero es que eso pasa en cualquier sitio. Mira, yo fui a Lisboa en el año 98, me quedaba en Estoril y me recorrí toda la zona esa, porque a mí no me gusta conducir cuando voy fuera, porque para eso y para otras tantas cosas soy bastante torpe. Pues digo, oye, la punta del infierno, que es la punta más occidental que había en el viejo mundo. Que no hay sino allí una especie de faro. Mirador y de faro. Sí, una especie de faro y ya está. Digo, oye, pues me gustaría ir allí. Y digo, pero voy ahí, no va a haber guagua. Busco, voy allí. Y hay una guagua que te deja ahí en un sitio que no hay nada, le preguntas al chofer, dentro de una hora pasa otra guagua. Pues fui, estuve una hora allí con mis hijos y tal, igual. Y volviste. Y a la hora estaba la guagua allí, o sea, y nosotros,
cualquiera que venga a Lanzarote quiere ir a visitar los centros turísticos y no puede ir en una guagua. Pero yo creo que son también, cosas elementales. También es una cosa como estructural. Lanzarote tiene ahora una distancia media entre que tiene suficiente gente como para moverse en servicio público de transporte, pero no tiene un volumen. Por ejemplo, tú vas a Gran Canaria, Las Palmas, y tiene... ¿Tú has estado en Malta? ¿Eh? Malta no, yo he estado en Gran Canaria. No, pues sí, pero es que Malta tiene 400.000 habitantes, tiene la mitad de tamaño de esta isla, y me la recorrí perfectamente en guagua. Más te dan un bonito sí, pero bueno, en el que usted terminar. tiene 2 horas para cambiar las guaguas que le dé la gana. O sea, te puedes quedar en la punta norte, que fue donde yo me quedé, va a Veleta y va al sur, completamente comunicado. No me digas que no hay volumen, lo que no hay es por ejemplo, ganas de si solucionar. termino, y te lo digo yo, que soy de Tía, estar en Malta, no de Las Palmas, soy de Tía de pequeñito y he vivido este problema durante cerca de 60 años. Sí, pero por ejemplo, las líneas que recorre Costa Teguise, Arrecife, Playa Honda, Puerto del Carmen funcionan. ¿Por qué funcionan? Porque tiene volumen. Tiene volumen. Volvemos a lo mismo, pero que es un servicio público. Sí, pero que eso se tiene que pagarlo. Si la sanidad se llevara por los criterios que usted me quiere imponer, no, yo no impongo. no tendríamos, en su discurso, no tendríamos sanidad pública, porque una personita de Tía, que es mi pueblo, que a lo mejor no ha podido trabajar, que no tiene nada, si se enferma, tiene que ir al hospital y le pueden hacer una intervención quirúrgica que costaría 300.000 euros, que él no sabe ni lo que es. Vale, pero yo no estoy hablando ni de que fuera deficiente. Yo lo que digo es que sea efectiva. Lo que quiero decir es que, yo estaba diciendo el caso de Gran Canaria, que hablaste tú de Malta. Yo lo que quiero decir es que tú, al final, cuando tienes una producción, esto es como tú vas a Málaga y comes pescadito frito, lo comes siempre bueno. ¿Sabes por qué lo comes bueno? Porque siempre se vende. Y siempre hay. Lo que no puedes hacer es, por ejemplo, un pescado que no lo vendas. Entonces se te queda y lo vendes mal y al final tu pescado es malo. No sé si me estoy explicando. No, te estás explicando bien, pero creo que no. No, estás yo equivocado, claro que estoy contigo, en que debe haber al coste que sea. Pues claro, entonces pues pero que que lo es haya. un servicio público que, claro, pues que lo el haya. concesionario Entonces no hay lo discusión, presta, es que no hay discusión. Y la administración está obligada a pagarle el déficit que tiene. Es que eso es así. Pues pero tú te crees que en Pero Bruselas, en Bruselas no, en Luxemburgo, que es gratuito el transporte público, ¿dónde está el volumen de negocio? Si es gratuito. O sea, lo paga todo el Estado. Lo que cueste. Claro, de todas maneras, de lo que cueste. Yo pienso que de todas maneras yo creo que también el contrato que tiene el Cabildo es un contrato muy antiguo. Sí. Que tiene que renovar. Y el contrato, cuando el Cabildo lo renueve, que es lo que nos han contado, creo que va a ser para finales de este año. Creo que tenía que haber sido ya y se ha prorrogado. Sí, un año más. Y ahí vamos a ver si esa prórroga sirve para que se haga un estudio. Porque eso es lo que pido yo. La empresa no tiene por qué perder, creo que en absoluto. No, pero creo que se ha mejorado algo. Sí, pero no es algo, es no. hacer una planificación, ver cuáles son las necesidades, cuáles son las yo creo que ahora, y sacar un pie con esas condiciones. Yo creo que ahora es la oportunidad de oro, ya que yo estoy convencido de eso. Que se ha dado tiempo, se ha prorrogado el contrato, yo creo que ahora es cuando hay que estudiarlo bien y ver dónde están los déficits del transporte público, que lo hay. A mí me decía yo, porque ahora con el follón de los taxistas, pues me han llamado taxistas de San Bartolomé, que yo conozco mucho de ellos y además que prestan muy buen servicio. Es decir, el taxista de San Bartolomé para mí son de los mejores que funcionan junto con los de Tía, que también funcionan bien. ¿Por qué? ¿Por qué funcionan bien? Porque ellos no quieren que les pisen su negocio. Claro, entonces, es verdad que después se desborda en el aeropuerto porque no pueden y no quieren aceptar eso, que es la equivocación. Y yo le tengo que decir, mire, yo a ningún trabajador voy a estar, es decir, la gente que se gana la vida y trabajan, yo no voy a estar en contra nunca de ese trabajador. Yo lo que digo que en general, y no se lo pueden tomar como una cosa personal, es que hay que mejorar la movilidad de Lanzarote. Con el tema del transporte público, tanto en la guagua como el taxi, las dos cosas hay que mejorarlas. Y efectivamente hay momentos que el sector, no solo ya turístico, pero es que en Yaiza, en Teguise y en Tía, hay momentos que es imposible encontrar un taxi para el turista y para el residente que está allí. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser, tardan hasta una hora. Yo sé de gente de Playa Blanca que se han quedado sin vuelo porque han quedado por teléfono. Eso es lo que y le llega una hora después. O sea, usted cuando llega a Lanzarote se cree que está yendo a un país del primer mundo, a una zona del primer mundo. Yo cuando voy de viaje a Madrid, a Barcelona, a cualquier ciudad europea, no tengo en mi cabeza la posibilidad que 2 horas antes de que salga el vuelo no voy a encontrar un transporte que me lleve al aeropuerto. Y perder el viaje es una decepción tan grande que yo creo que ese tipo de cosas hay que evitar. Y hay que utilizar los instrumentos que están a disposición de las autoridades. Y hay que tener valor.
por no decir otra cosa, y tomar las medidas. Porque es verdad que yo no quiero Es complicado, a los taxistas. Es complicado, no, porque siempre ha sido complicado. Es complicado cuando usted cree, y Lanzarote ya tiene margen, porque hace unos años los taxistas, los trabajadores de los centros turísticos. Tenían mucho poder. Tenían mucho poder, ¿por qué? Porque éramos una población pequeña, eso está todo irrigado. Si yo soy taxista, mi mujer y mis hijos, oye, pues me avalarán. Porque incluso tus amigos. Algunos sí y otros votarían en contra intencionadamente. Pero al margen de eso, yo lo que sí creo que hoy el volumen poblacional que tenemos, la gente que tiene hoy el 70% o el 60% de la población de Lanzarote, no es de Lanzarote. A mí cuando me dicen, no, es que los lanzaroteños no nos gusta coger el transporte público. Pero tú sabes que es lanzaroteño. Ay, si la mayoría vienen de ciudades en las que han estado... Y hay que acostumbrarlos. Yo, con respecto a lo del volumen, efectivamente, la rentabilidad o no tiene que ser un criterio para definir un servicio público como tiene, pero es que yo además creo que Lanzarote es un sitio bastante abarcable. O sea, es que no es un sitio en el que haya pueblos que no estén en una ruta, que haya que ir de manera exclusiva, te quiero decir. O sea, tú con la misma que llegas a Órsola y montas otra para allí y otro para el interior hasta Tinaos y La Santa y otra para el sur. O sea, es que tampoco es que aquí haya, ¿sabes? Porque uno mira a veces islas que tienen un servicio muchísimo mejor, ¿verdad? Que también más poblada, pero también mucho más complejas. O sea, yo, por ejemplo, el caso de Tenerife, con zonas de medianía, con zonas de cumbre, el caso de La Palma, pero Lanzarote, o sea, Lanzarote, entre que tenemos concentrada al 70% de la población en una franja que va de Costa Teguise a Puerto del Carmen, que es verdad que funciona de manera relativamente bien, pero coño, pues precisamente con el dinero que sacas de eso, de que las guaguas te van llenas, que lo sabes, digo, que no te da demasiado déficit esa parte, oye, pues que luego las instituciones públicas financien en la manera que tengan que hacerlo el resto de rutas y sobre todo esas las que evitarían que un turista tenga la obligación de alquilar un coche. Es que si tú quieres recorrer mínimamente los lugares más emblemáticos de Lanzarote, tienes que coger un coche por obligación. No puedes llegar al Mirador del Río, no puedes llegar a Jameos del Agua, no puedes llegar a Famara. Y eso yo creo que hoy en día no debería ser así. Bueno, yo creo que después de toda la... En fin, yo creo que todo el mundo está aportando, todos los medios de comunicación están hablando, y yo creo que esto es importante, y yo creo que lo que tiene que mirarse, en este caso Domingo Ceja, que es el responsable del transporte como consejero, una vez que escucha a todo el mundo, que creo que es lo que está haciendo, pues se haga precisamente un nuevo concurso donde se saque el servicio y mejore de manera importante, porque la isla que tenemos ahora no tiene nada que ver, y lo digo, ya está por los hábitos, porque ha cambiado incluso el turista ahora coge más coche de alquiler que antiguamente, y entonces tenemos que mirar a ver por qué pasa eso y no se utiliza más el transporte público o se está utilizando, porque yo la verdad veo las guaguas que dice Andrés están frío llenas. Bueno, yo conozco gente de Playa Blanca que vienen en guagua y va en guagua recién. Esas son colas. Y esto ha mejorado, se ha puesto una guagua más, ha mejorado bastante, pero todavía me imagino que tendrá que mirarse bien si se necesita más gente, más guagua, sobre todo no solo en los núcleos principales, sino también en el resto. Hombre, lo del tema este del, no sé si el taxi guagua que le llaman, claro, es una fórmula. Claro, al final no deja de ser un taxi que crea una especie de lanzadera para unir con los puntos que donde puedan... se viene hablando desde hace más de 20 años. Pues creo que empieza a aplicarse a partir de abril. Ahora Marcos Leme, que es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Teguise, parece que se lo ha planteado al Cabildo y ellos han respondido afirmativamente. Pero ese planteamiento es el mismo... Daría, sí. Ese mismo planteamiento es el que estaba en Tías cuando se hizo la guagua circular, que Tías fue de los primeros que apostó, Pepe Juan fue el primero que apostó. Es verdad que después aquella guagua que era de Global se fue de coste y al final consiguió Pancho metérsela al Cabildo y que la financiara el Cabildo y que la hiciera el servicio insular. Pero Mazdache, por ejemplo, sigue sin tener guagua porque se dijo que se iba a coger un taxi que la conectara con Conil, que es donde había guagua. Eso, yo se lo dije a Pepe Juan 40.000 veces, y digo, pero qué dificultad, no, porque tal, vamos a ver. Se pone un horario en Mazdache 10 minutos antes o 15 que la de Conil. Y el que esté en esa guagua lo coge un taxi, oye, que se sabe hoy, oye, hay 10 personas, pues suben 3 taxis, la cogen y la llevan a Conil. ¿Eso cuánto cuesta a final de año? Tanto. Y ya está, pero es que una cosa tan elemental. Tampoco es tanto dinero, creo yo, porque son poca gente lo que utiliza. Claro que no lo es, por eso son pueblos pequeños, porque si no le pasaría la guagua. Efectivamente. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad, pero antes de decir una noticia que estaba leyendo en Lancelot Digital antes, cuando estaban ustedes enzarzados en esta positiva crítica al transporte público, estaba oyendo que la última hora la nueva secretaria de Arrecife vino y se fue por no encontrar un piso.
El ayuntamiento sigue esperando que Función Pública le envíe otra persona habilitada para ejercer ese importante No, lo que cargo. tiene que hacer es buscar un piso para cuando viene que no se vaya por no tener un piso. Ese es otro problema, el de la vivienda. Bueno, pues, Oye, si una secretaria se va porque no encuentra piso, imagínese usted lo que tiene que estar pasando ese inmigrante que llega a Lanzarote a trabajar con los puestos. bueno, por lo que ahora estoy leyendo, por lo visto, no es que no encontrara piso, como dice Manolo, creo que el ayuntamiento, en vista de que no encontraba ella piso, le buscó uno. Pero por lo visto, por lo que leo aquí, está diciendo que no le fue de su agrado, que buscaba otro tipo de piso y lo que encontraba en el ayuntamiento pues no sería... Esa será la diferencia con otros asalariados, que esos aguantan, se están en pisos, comparten habitaciones. Eso es otro problema enorme, el de la vivienda. Es que esos son los problemas que uno ve en la calle y de los que no hablamos. Estamos con las chucherías, con las golosinas, con las boberías de los políticos. Hay un problema habitacional en Lanzarote tremendo. Pero es que usted va por cualquier parte de la isla. Yo lo hago porque a mí me gusta caminar, me gusta ir con el coche, me gusta observar. La mayoría de las casas que yo veo que se están construyendo son casas que están por encima del $500,000 de euros. Le hablo de Matcher, le hablo... Sí, o sea, cosas que son o para viviendas vacacionales o para gente mucho más rica que nosotros que tenemos un sueldo medianamente digno. Me imagino esa gente que está cobrando 1.000 euros, que tiene hijos, que tiene tal. ¿Cuál es la capacidad de ahorro? Yo creo que esos son los problemas que tenemos que resolver. Y eso es lo que nos da calidad de vida. O sea, si tenemos un transporte que funcione, si tenemos vivienditas para la gente es feliz. O sea, ¿nosotros de qué venimos? Por lo menos yo, éramos 11 hermanos, vivías en una casita, tenías la posibilidad de estudiar, te formabas y no nos faltaba de comer, teníamos donde acostarnos, teníamos unos duritos para ir al cine, perras para plátanos. Cositas elementales. Pero yo estoy esperando a que la gente que tiene que reivindicar esto se ponga donde se tiene que poner, porque la verdad que es lamentable. O sea, esto no es un tema de yo qué sé, de que hoy por la mañana me dio viento y qué incómodo es. O sea, esto está llevando a la frustración, a la amargura, a generaciones completas que son incapaces de independizarse, de tener una vida familiar, de tener hijos, de tener una pareja, de tener nada, porque si no tienes un techo para vivir y tienes que estar hasta los 30 y pico años con tu familia y luego a ver, porque si los sueldos siguen siendo, porque por mucho que cumpla los 40, si tu sueldo sigue siendo de 1.000 y pico euros y hay muchísima gente en esa situación, ¿qué demonios haces con ese dinero pues si quieres vivir de manera mínimamente digna? Pero creo que ahí está el tema generacional. O sea, ahora mismo la media de la población española está en los 50 años, encima la gente que vota está en los 50 y pico, 60 años. Si se habla mucho más de las pensiones, que yo a los pensionistas, pues, obviamente está bien que lo reivindiquen, pero digo, la gente joven se ha empobrecido y está viviendo unas condiciones, pero tampoco creo que hace falta que los jóvenes y también las personas que están llegando, los migrantes, que son, como decía Manolo, los que seguramente más están sufriendo esto, alguien que llega a Lanzarote a trabajar con lo opuesto y a dónde te vas con un sueldo que estás a lo mejor de camarera de piso por 1.000 y pico euros, este tiene que ser un tema que llegue a los medios de comunicación, que llegue a la política, que llegue a las demandas, que llegue a las calles, porque si no, si nadie habla, o sea, la gente está más preocupada por la ocupación, porque como eso sí aparece en los medios de comunicación y tal, que está bien, que habrá algunas casas que se ocupen, pero yo creo que es mucho más generalizable el problema de la vivienda, del acceso a la vivienda. O sea, hay gente que está preocupada por problemas que no tiene, porque veo mucha gente hablando de la ocupación como si me fueran a ocupar algo, cuando lo que pasa es que la mayoría de la gente no tiene ni dónde caerse muerto, ni dónde echar, o sea, ni un techo en donde dormir. Y ahí hay mucho tema, ahí está. No, el problema es que ahora mismo resolver esto no es tan fácil, porque pero porque una casa no se hace de un día para otro, claro. Pero sí hay medidas que se pueden tomar, y yo soy de los que creo. Yo no sé si el gobierno de Canarias por lo menos está intentando. Ayer hubo un debate, arduo debate en este caso, en el Parlamento de Canarias, donde el Partido Socialista no le gustó nada el decreto de medidas urgentes que va a aprobar, o aprobó ya, creo que aprobó ya el gobierno de Canarias, que va a facilitar la construcción tanto para lo público como para lo privado, con una serie de medidas. La izquierda siempre tiene el temor de que se va a permitir que se pueda construir en suelos urbanizables. En suelos urbanizables sí se pueden construir. Lo que pasa, Jorge, y en eso sí le doy yo en parte la razón, aún estando de acuerdo con que hay que hacer medidas, y aunque te equivoques, las debatimos y después ya veremos. En la parte que criticaba el Partido Socialista ayer, yo sí que me lo plantearía, que son las zonas dotacionales. O sea, dedicar a construcción de viviendas, y de sistemas generales y dotacionales, o sea, donde se van a hacer los colegios, los parques infantiles, los hospitales y demás, que son cosas elementales. O sea, si me hace la vivienda, pero después vamos a tener 10 años de desfase para que haya un instituto, porque 10 años de desfase es que una generación viva
su educación muy limitada, con una trascendencia Yo tremenda. lo que quiero decir es que no es tan fácil, digo, el construir precisamente por este tipo de cosas, porque encima, aunque a veces se pretende, pues, en la desesperación, tomar medidas lo más rápida posible y luego pues se mete la pata, ¿no? Pero en cualquier caso lo que digo es que, por desgracia, construir casa no es fácil. Yo soy de los más partidarios de ese parking de viviendas que están vacías, que no se alquilan, ponerla en el mercado. Y para eso hay que cambiar también y hay que ser pragmático. Hay que darle facilidades al que alquila. Si no, las cosas van a complicarse. Es fundamental. Y luego hay garantía al que tiene una propiedad. O sea, alguien me tiene que decir a mí, si ese es el miedo que hay, y ese miedo es real. Existe. O sea, gente que tiene Aunque Tomás no se lo vivienda crea, y tiene miedo a alquilarla porque cree que se le van a quedar allí Sí. Y no va a tener ni piso, ni va a tener alquiler. Entonces, ante eso sí tiene que haber un respaldo institucional, que decir, no, mira, si a usted se le queda eso, aquí va a haber una oficina de vivienda, usted va a denunciar esto, automáticamente analizamos la situación de esas personas, si son porque se han quedado sin trabajo, nosotros hay le pagamos. cálculo de que saldrían en Canarias 20.000 viviendas si se hiciera ese tipo de cosas. 20.000 viviendas en Canarias resolvería gran problema. Y luego el tema de la vivienda pública, o sea, porque la vivienda pública en todos los lugares desarrollados del mundo sirve precisamente para equilibrar. Es decir, como tienes un parque de viviendas a donde la gente, pues con un sueldo medio bajo puede acceder, luego lo otro queda para la clase media. Pero claro, aquí es que estamos compitiendo todos contra todos. Y después lo que tú decías, Tomás, que eso lo venimos diciendo aquí en esta mesa hace mucho tiempo, nos hemos empobrecido todos, pero sobre todo se han empobrecido los más jóvenes. Y los más jóvenes, por ejemplo, mis hijos y los hijos en general de la gente de Lanzarote, hoy, aún teniendo estudio, no van a tener las facilidades que tuvimos nosotros, que aunque teníamos crédito, yo cuando compré mi casa, yo me la fue casi de autoconstrucción, pero pedí un crédito, evidentemente, para poder hacerla. Y era carísimo, el 17% pagué yo, 17%, pero era muy barato el terreno. Y era muy barato construir, entre comillas, y más como construir. Y tenía usted un sueldo. Y, bueno, yo en aquella época tenía un sueldo malo, pero es verdad que yo estuve en la transición, fue un momento muy tu determinado. Generación construyó más barato, pero con tipos de interés más altos. Sí. Pero la mía pagó toda la burbuja inmobiliaria. Yo fui 2006, 2007, pero podía comprarlo y el banco te lo daba. Ahora los chicos no tienen acceso. El primer crédito que pedí fue 5 millones de pesetas. La percepción que yo tengo que nosotros, los hijos de la generación anterior, hemos sido capaces de superar a nuestros padres o mantener el nivel. Nuestros hijos no van a ser capaces de mantener el nivel que nosotros le damos. Y por eso no se van mucho. Cuando se emancipen o cuando se independicen. Y incluso algunos, aunque tengan dinero, no se van. Que cada vez hay más. No, es que además está cómodo, o sea, la falta de perspectiva. Lo cómodo también nosotros nos hemos equivocado en algo, los padres. Y si te vas más abajo, es que eso se termina notando. Uno ve, por ejemplo, a chicos en bachillerato sin hacer absolutamente nada. Pero dice, pero en mi época, que yo soy de cuando estaba yo en bachillerato, era la época del boom. La gente por lo menos se iba a trabajar, todo el mundo tenía claro. Pero claro, si tus perspectivas de vida ni siquiera van a mejorar con el hecho de tener un sueldo, porque con el sueldo que te van a dar sin estudios, o digamos sin unos estudios mínimamente, no te permite ni independizar, pues me quedo en casa de mi madre, o sea, yo y estoy aquí en bachillerato haciendo lo que puedo, a ver hasta cuándo los engaño. Es tremendo. Bueno, vamos un momento a publicidad y regresamos en 2 minutos. Bueno, ya el caso Coldo, caso Ávalo, ya no se sabe cómo se llama exactamente, ese caso donde presuntamente se cobraron comisiones millonarias por la adquisición de mascarillas, pues continúa. Hoy en el Congreso, precisamente, en la sección de control al gobierno, pues el Partido Popular, Manolo, pues tuvo que aprovechar su oportunidad, de alguna manera también para cobrárselas como, entre comillas, también el PSOE en su día se las cobró al partido de Mariano Rajoy, ¿no? Bueno, en este caso han tirado por elevación y están ya intentando meter a Pedro Sánchez en el sentido de que han dicho de que Pedro Sánchez tenía que saber
lo que estaba ocurriendo en ese Ministerio de Transporte? Yo no lo sé si lo sabía, pero lo lógico por parte de la oposición es que se tire por elevación, porque nadie sale a cazar ciervo para traerse a su casa un conejo. Y Koldo no pasa de conejo y Ábalos ha hallado a correr como una liebre. Dentro de ese planteamiento parece lógico que el Partido Popular, que ha estado permanentemente en el foco por su corrupción, no hay que olvidar que Pedro Sánchez llega a la Moncloa precisamente por casos de corrupción vinculados al Partido Popular, que justificó que se uniera todo el ancho parlamentario de la izquierda, el independentismo y demás, en contra de Rajoy. Se había creído y creado la sensación de que era necesario que gobernara la izquierda porque la derecha era corrupta por naturaleza. Ahora se ha demostrado que uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez, uno de sus sostenes en sus peores momentos, estaba conviviendo con una persona que no solamente era portero de un prostíbulo, sino que además fue capaz de involucrar a altos jerarcas de gobiernos muy socialistas como fue el de las Islas Baleares y las Islas Canarias, en una actuación de corruptela en los periodos más difíciles que pasó el Estado español. Y eso no se come ni se digiere muy fácilmente, y mucho menos en la situación en la que estamos ahora. Y que Ábalos se haya comportado exactamente igual que el presidente de la Federación de Fútbol Española, en el que cuando le llega la evidencia que tiene que irse, porque tiene que irse. Bueno, porque hay una pequeña diferencia. Que este no le ha tocado las pelotas. Pero vamos a ver. No está imputado. Pero el otro sí estaba imputado. No, el otro no estaba imputado en ese momento. ¿No? Lo que sí es verdad que fue protagonista en primera persona de aquel beso a la jugadora. Que era, no había presentado una denuncia ella ante Fiscalía. No, ella no había presentado absolutamente nada y ella lo hace al albor de precisamente de la presión social. Esa aclamación social. Entonces, que un hombre de estas características, que tú crees que los que están cerca de los líderes, esos primeras espadas, se van a comportar con un poquito más de ética y van a decir, oye, mire, él dice, no, es que yo sé lo que es un apestado. Pues si usted sabe lo que es un apestado, tiene que saber que no le queda más remedio que irse a su casa en este momento. Y ya veremos si dentro de X tiempo podemos lavar esto. Pero por el momento usted se retira, deja que la organización intente recomponerse y ya veremos, porque es que era uno de los ejes del Partido Socialista. Pero el hacha pendular que existe en los partidos, que un día, en los partidos, en la sociedad y en la política, que un día te corta la cabeza a uno y otro día te lo corta a otro, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. Pero en cualquier caso, Andrea, ahora vamos a ver una pequeña pieza y seguimos comentando con Tomás y contigo, porque también ha tenido implicaciones, se están derivando ahora, se ha desconocido que ahora Hacienda ha presentado unos cargos por presunto delito de 4 empresarios que vendieron al gobierno de Canarias 20 millones de euros en material sanitario, casi todo mascarilla, y por lo visto no es tema de cuestión de comisiones, sino en este caso de lo que se está investigando es si se hicieron bien los pagos a la hacienda pública. El incendio político creado por el caso Koldo, conocido por el cobro de comisiones millonarias en la compra de mascarillas y en el que se ha visto afectado el Partido Socialista, lejos de apagarse, parece que cada día aumenta. La decisión anunciada ayer por José Luis Ábalos de que no abandonaría el escaño de diputado como lo exigía la dirección del partido se ha interpretado como un pulso a Pedro Sánchez, que de momento parece ir ganando el exministro, que ha dicho que ha de defender su inocencia y su honor. Les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. Hoy, precisamente, en la sesión de control, el Partido Popular no perdió la oportunidad de profundizar en las contradicciones de los socialistas y elevaron el tiro hacia Pedro Sánchez. Usted lo sabía y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país consciente, por la información que tenemos, de que usted lo sabía, al menos desde hacía más de 3 años. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí, pues, no nos engañe ni engañe a nadie. Su secretario de organización no le servirá
de cortafuegos. Por si fuera poco, los pormenores que se van conociendo de la compra del Gobierno de Canarias y de Baleares a la empresa que avaló el Ministerio de Transportes de Ábalos comienza a oler cada vez peor y empieza a poner nervioso a funcionarios y políticos de los gobiernos socialistas que dirigían esas comunidades en la época de la pandemia. Por si fuera poco, ahora la Fiscalía Anticorrupción investiga a 4 empresarios que vendieron 20 millones de euros en material sanitario también al Gobierno de Canarias por presuntos delitos a Hacienda. Por último, Coalición Canaria pide ahora una comisión de investigación en la Cámara Autonómica. Bueno, estas cosas se sabe cómo empieza Tomás, pero no cómo termina. No sé si tú intuyes cómo va a terminar esta historia. Bueno, la primera reflexión es que hay que ver los golfos que sigue habiendo, o sea, con todo lo que hemos vivido. Quiero decir, ha habido muchos momentos en la historia del Estado español y de Canarias en el que la corrupción era algo casi normalizado. Casi que eras bobo si no estabas llevándote algo, el 3% en Cataluña, aquí era un poquito más, en fin, formaba parte del... Pero me parece que estamos viviendo como una especie de déjà vu, porque es que hubo un momento, sobre todo coincidiendo con la crisis de 2008, con la cantidad de gente que lo pasó mal, con toda esa política de renovación que se quiso poner sobre la mesa, etcétera, que realmente daba la impresión de que este tipo de prácticas iban a quedar en el pasado. Y además se establecieron controles estrictos que además dificultan mucho el día a día de la administración pública. O sea, muchas veces nos quejamos de que para mover un papel hace falta que pase por 30 manos, 40 firmas, no sé cuántos técnicos y tal, pero es que cuando se relajan ese tipo de controles, como tuvo que hacerse porque no había otra solución durante la pandemia, porque obviamente no vas a esperar 3 meses para traer un cargamento de mascarillas cuando la gente se te está muriendo o está infectándose, de repente aparece todo vuelven porque digo, o sea, es la cultura política de toda la vida, de la corrupción de toda la vida, a los comisionistas, los sinvergüenzas, los que estaban en el peor momento desde un punto de vista sanitario, de emergencia, a intentar llevárselo crudo, en este caso, dentro del Partido Socialista o gente cercana al Partido Socialista, pero también han salido otros casos en otros gobiernos autonómicos. Yo quiero recordar que cuando se habló de la posibilidad de que el hermano de Díaz Ayuso pudiese tener algo que ver con este mismo cuestión, se cargaron al jefe del Partido Popular. O sea, cuando lo verbalizó, en este caso el que era presidente, señor, se lo cargaron. O sea, que no es exclusivo del Partido Socialista. Ahora, ¿a dónde va a llegar todo esto? Pues habrá que ver. Yo me refiero, ¿tú crees que puede tener consecuencias políticas o como de alguna manera ya el PSOE cree que con esto la responsabilidad política del partido ya está cubierta porque se han cargado a un hombre, oye, que no es cualquiera, que ahora es un diputado llano, pero fue el tercer, en poder dentro del Partido Socialista, de la organización, y un ministro con más poder que ninguno dentro del Consejo de Ministros. Me cuesta llegar a conclusiones con respecto a eso porque no sé qué sabían los demás, qué información tiene Ábalos, si realmente lo que dice ahora de tengo muchas cosas que contar y no sé cuánto, o sea, está simplemente fardando, o por el contrario realmente tiene información de que había alguien en su entorno que realmente conocía todo eso y lo dejaba hacer. Pero también yo creo que más allá de la situación excepcional de la pandemia, también creo que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la arbitrariedad y la discrecionalidad que en ocasiones se le da poder a determinada gente. O sea, ¿qué sería ese señor? ¿Qué hacía ese señor en el Consejo de Administración de Renfe? O sea, alguien que no lo relaciones ni con los trenes, ni con los otros, ni con las comunicaciones, ni de casualidad. O sea, ¿cómo hay personajillos que de repente en la política... ¿Pero más quién allá se lo mete a él? Porque Coldo no es Coldo. El señor Ábalos no conocía a este señor. ¿Fue que se lo llevaron a él? El señor Cerdá, precisamente. Eso dijo hoy, que fue desde la Federación de Navarra, quien les dijo para adelante. Pero digo yo, o sea, ¿cómo...? ¿Sabes? Creo que más allá del caso de corrupción que se verá... Todos los partidos suelen tener personas... ¿Cómo aparecen personajes que terminan casi que en lo más alto de una empresa pública de tanta importancia como Renfe, sin ser nadie, sin tener mayor aval que el ser el amigo o el hombre de confianza? El edecán, digamos, en este caso. Yo lo que creo, yo no sé las consecuencias que va a tener, dónde va a terminar todo esto, pero sí es cierto que es el peor momento de Pedro Sánchez. Ahora está en un momento... A él nunca nadie, él lo había conseguido siempre todo, ¿no? El manual de resistencia... Pues no lo está consiguiendo. Ahí yo creo que tal, pero él va a insistir. No, pero ya se le junta con todo el tema de Jun, la ley de amnistía, que le está haciendo sangrar, pero vamos, gota a gota. Luego todo el tema de Galicia, lo pierde también de una manera. Pero yo creo que hace más daño este tema que la amnistía. Y este es el gran primer... Bueno, no sé si el primer caso de corrupción... Ya veremos, porque de verdad que después los partidos, a un votante socialista
perdona este tipo de cosas, igual como perdonaba al Partido Popular la corrupción que se detectó. Sí, pero también ¿no? hay que acordarse también que los porque casos de corrupción le han hecho daño al PSOE, se lo hizo a Felipe González y... Hombre, y- pero pero fueron hubo- muchos años. Claro. Pero un votante por lo general suele irse a otro sitio. ¿Y a dónde se va ese votante socialista? También te digo, porque es que... ¿A dónde o va? sea, claro, no, es que no me digas tú a mí que tú por la corrupción te quejas y te vas al Partido Popular. No, O sea, no, más bien sería sumar. Pero Sumar está como está. pero por eso digo. Y, o sea, lo que queda a la izquierda del Partido Socialista, de todas maneras queda tiempo, también te digo. O sea, para las próximas 7, bueno, tenemos las europeas, que eso será un termómetro, pero no irá Hombre, más las allá vacas de yo creo eso. que le irá bien porque ahí el Partido Socialista está fuerte en el partido y no creo que le influya mucho. Creo yo que no le va a influir mucho. Quizá le pueda influir más en las europeas, que ahí Pero es más fíjate, en el País complicado. Vasco, en cambio, sí hay a dónde irse. En el País Vasco, por ejemplo, EH Bildu puede ser un espacio en donde alguien, sobre todo nuevas generaciones, hijos de socialistas, vamos a decirlo así, hijos de socialistas, pueden sentirse atraídos si realmente este tipo de cuestiones siguen creciendo. Digo, si el caso de corrupción no se queda en Koldo y en ver si Ábalos sabía o no sabía, pues no sé. El 21 de abril, que es la fecha en la que se van a celebrar las elecciones del País Vasco, yo creo que es una fecha interesante. Porque es cierto que es un campo en el que el Partido Socialista está fuerte, ha estado vinculado al gobierno con el PNV desde hace mucho tiempo, también gobernó incluso y lo presidió con el PP, pero es cierto que precisamente allí es donde se le puede encontrar la contra al Partido Socialista porque Bildu ha crecido de forma importante. No solamente le puede comer votos al Partido Socialista en su nueva estrategia de un partido más centrado en la gestión y dar respuesta a las necesidades de la gente de la calle, sino también que puede ser más votado que el PNV, con lo que crea un punto de fricción entre lo que ha sido la amalgama que ha mantenido unido al PSOE con el PNV, que es nosotros te apoyamos para que ustedes sigan gobernando, que son los que han estado gobernando allí casi los 40 años, y en Madrid me dan los votos a cambio pues, de las típicas negociaciones. Pero es que ahora son necesarios los dos, y si se apoya al PNV, va a tener problemas con Bildu, pero si se apoya a Bildu, el PNV evidentemente tira para la derecha. En este caso, que es donde están, porque ellos son de la derecha. Pero bueno, en cualquier caso ya veremos lo que ocurre. Es verdad que Bildu, sobre todo, está captando, según leía el otro día un artículo, el voto de la juventud. Y eso es la juventud es el futuro, como decía uno, ¿no? Y en este tema, ahí el PNV tiene cada vez más complicaciones. De hecho, son los hijos de los PNVistas, en este caso, los que están votando a Bildu, muchos de ellos, no todos, pero muchos. Tiene toda la lógica del mundo si tú eres una persona de 20 y pico años o 30 años y llevas toda la vida, salvo el periodo corto en el que se me fue el que ahora es portavoz del Partido Socialista, fue el Endacari, Pachi López. Salvo el breve periodo en el que Pachi López fue el Endacari, el resto del tiempo has visto siempre al mismo partido. Si tú tienes una mínima esperanza de un cambio, de cambiar alguna cosa, pues le vas a votar a otro. Pero es que además, si eres hijo, eso sí eres hijo del Partido Nacionalista Vasco de toda la vida, pero incluso si eres hijo del PSOE de toda la vida, que, o sea, el PNV representa un poco a la burguesía vasca, ¿no? Y mientras el PSOE representó siempre, pues, al proletariado vasco. Pero si es que los dos están coaligados, pues a lo mejor te da por votar a Bildu también para, ¿no? O sea, tanto desde una perspectiva, digamos, nacionalista, como desde una perspectiva de eje izquierda o derecha, tiene bastante que ganar Bildu. Pero de todas maneras, ya podríamos estar todos como está en el País Vasco, ¿eh? Sí, totalmente. En la sanidad pública, en la enseñanza pública, en los salarios, en carretera. el salario medio que tienen. Es verdad que allí tienen prácticamente industria, todavía siguen manteniendo industria, por mucho que se hayan acabado los astilleros. Y los casos de corrupción han sido muy pocos. Eso también es verdad que es otra cultura. Es verdad que ya usted va al País Vasco, se recorre sus calles y tiene la percepción de no estar en España. Sí, o sea, a mí me pasa tanto cuando estás en Donosti, que cuando estás en Bilbao, que cuando estás en Vitoria. Me quedé asombrado. Bueno, en cualquier caso, yo sí creo, y esto ya no nos da tiempo para discutirlo, pero es verdad que se habla, porque muchas veces la izquierda cree que la corrupción es una condición social, es decir, que los pobres no roban y los ricos sí, ¿no? Tienen que robar. Y yo creo que es una condición humana, que el ladrón no lo hace en la ocasión, pero ayuda mucho a que alguien robe si está en el poder. Por eso se han cogido de todos los partidos políticos cuando están gobernando. Un viejito, amigo mío, me decía siempre que se sabe lo que es la persona
cuando tiene la oportunidad de cambiar. Claro. Y eso es cierto. O sea, hasta que no nos den la oportunidad de robar, no sabemos si robaríamos o no. Pero yo creo que sí hay algo que acompaña a la corrupción, que es la normalización de la corrupción. Exacto. O sea, cuanto La más corruptela se normalice, cuanto menos escandalice, cuanto más se permita que ese tipo de personajes que todo el mundo sabe que están ahí, pero no sabe muy bien ni cómo llegaron, se mantengan, pues más fácil, porque claro que la corrupción es parte de la condición humana. Otra cosa es que sea parte de la sociedad. Y eso, o de los partidos, o de las organizaciones. Y ahí es donde yo creo que sí ha habido un cambio, he querido ver en los últimos años, un cambio de comportamiento de los partidos. Bueno, eso, el dejar a Ábalos caer, a pesar de todo, pues forma parte de eso. Es decir, mire, vamos a cortar, digamos, la hemorragia lo antes posible, mientras que en otro momento a lo mejor eso no hubiese ocurrido. Pero lo dejará caer de aquella manera, porque yo creo que lo que va a hacer es dejarlo ahí en el grupo mixto, seguirá votándole a todo lo que el PSOE diga. No, se votará, él lo ha dicho, que va a votar y dejar lo que correr un poco. Yo no creo que tampoco... Yo creo que ahora, Pedro Sánchez mira, tampoco yo creo que está en la situación. situación, por lo que uno a nivel pequeño he visto en otros casos aquí en Lanzarote y en Canarias, ahora están en la situación donde los dos toros se están echando miradas y se están midiendo a ver quién puede más o quién puede menos. Yo creo que Pedro Sánchez, por lo que le va, vamos, que este tío conoce todo lo que hay dentro del PSOE. Que lo conoce está claro. Ahora, lo que hay que ver es hasta qué punto le interesa decirlo, claro, y hasta qué punto tú vas a dejar que lo diga. Y hasta qué punto podemos desacreditar, que es otra, porque usted acaba diciendo la verdad, y si los otros tienen más poder, acaba usted como un loco. Termina, como ha ocurrido aquí con mucho. Y después existe otra cosa, que sí me gustaría decirla, precisamente hablando de la corruptela, que es lo que ha pasado en Lanzarote, que es que se implica en la corrupción de los políticos a las personas normales, engatusándolos con boberías. Entonces ellos creen que ellos son igual de corruptos que aquellos que se están enriqueciendo, cuando en verdad lo único que están es poniéndole tapones en la boquita para ellos poder seguir gestionando lo que les da la gana y como les da la gana. Bueno, en cualquier caso, yo creo que el caso Mascarilla solo es la punta del iceberg. No me refiero al caso Koldo, me refiero que si se analizara todo las compras de que se hicieron en todas las administraciones, del color que fuera, más que menos, por lo menos irregularidades, yo no digo que robo, pero irregularidades se cometieron administrativas. Y deberíamos hacerlo sobre todo para aprender, o sea, más allá de obviamente buscar responsabilidades en donde las haya habido, que tendrá que ser la justicia. Yo creo que si nos enfrentamos ante cualquier otra vicisitud que exija el relajar los controles, porque es que tiene que haber en determinados momentos unos procedimientos de emergencia, tenemos que saber cómo hacerlo, y creo que sobre eso se habló mucho cuando terminó la pandemia, vamos a revisar, vamos a ver cómo fueron los protocolos, vamos a ver cómo en otras circunstancias se podría haber hecho mejor, y ahí quedó. Creo que Cataluña sí tuvo una comisión y tal, pero todo lo demás ahí quedó. Y si volvemos a tener otra pandemia o un volcán o lo que sea que nos hace necesitar de procedimientos extraordinarios, volverán los sinvergüenzas a hacer lo mismo, porque no hemos hecho la labor eso de recapacitar o de valorar lo que se hizo. De todas maneras, yo te digo una cosa, conociendo yo al PSOE, me presto de conocer algo al PSOE, Manolo por supuesto que lo conoce mucho más, pero yo digo el PSOE en general, de aquí cómo funciona en Canarias, y no crean que todo el PSOE está muy contento con la decisión que ha tomado el partido de dejar tirado, en este caso, al señor Ábalos. No le queda otro remedio al señor Pedro Sánchez, y eso es así. Y el señor Ábalos lo sabe, porque él estuvo también y sabe que cuando llega a estos extremos hay que salvar lo que hay que salvar, que es la dirección y sobre todo al líder. Por lo tanto, eso lo sabía el señor Ábalos más que ninguno. Pero sí es verdad que la gente, el PSOE siempre le gusta que se protejan a los suyos. No es aquello del uno de los nuestros, la película famosa, pero casi, ¿no? Estos partidos les gusta, oye, este señor no está imputado. Este señor, ¿por qué usted lo ha dejado tan a los pies de los caballos todavía? Vamos a esperar. Hay gente que se están diciendo, oye, se han pasado. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Pero yo entiendo que lo que va a hay un límite muy pequeñito entre, es uno de los nuestros, las familias, la familia. Y ya sabe usted hacia dónde se va por un lado y hacia dónde se va al otro. Pero lo que sí es verdad que a nivel interno, este enfrentamiento entre Ábalos y Pedro Sánchez desequilibra las fuerzas internas. Que ya hay personas, ya los históricos, por ejemplo, están atacando por las decisiones políticas que ha tomado, y hay puntos de fricción que pueden verse especialmente recalentados con esta... No, yo no le deseo a Pedro Sánchez ahora mismo Castilla-La Mancha, Aragón, que salió ayer también con que tiene dos provincias
a favor del presidente de Lambán o del presidente. Sí. En fin, se tiene un escenario y si a eso le Hombre, se sumas está complicando. y si a eso le sumas la aritmética parlamentaria, que es absolutamente demencial, ¿no? Que en cada decisión o en cada decreto que haya que convalidar hay que buscar el apoyo de izquierda a derecha, o sea, ahora hasta el del señor Ábalos. De derecha nacionalista y del señor Ábalos y a los de Podemos y a los de no sé qué, eso tiene que ser. Bueno, en cualquier caso, si hay alguien que... Pero si hay alguien resistente... Efectivamente, se ha demostrado que sabe salir de los peores agujeros. No, y que los socialistas también, los buenos, los que se sienten socialistas también, yo creo que no querían ver a una persona como Ábalos dimitir, en el sentido de concederle eso incluso al Partido Popular, dejarle... No, y ese eso sí que es a los pies de los ultimato caballos. que le dieron, porque según tengo entendido, eso lo dice la gente que sabe más que nosotros, los analistas de otros medios de comunicación a nivel del Estado, lo que dicen es que Pedro Sánchez inicialmente apoyó a Ábalos. Digo, mire, hasta que usted no sea imputado, usted no tiene por qué dimitir. Pero la marea fue tan fuerte claro, que... no era posible, y eso se sabía. Y eso ocurre como es cuando contra ti o cuando está a favor tuyo, cuando al contrario, es decir, cuando el PSOE apura a un implicado, en este caso del Partido Popular. Es que no lo dejan escapar. Aquí se cometen muchas injusticias también, ¿eh? Se cometen muchas injusticias. Con esto de las acusaciones muchas veces se pone el listón tan alto que se puso también en su día, que es bueno, pero después muchas veces te dan la misma medicina y ya no es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que la experiencia política, como tantas otras cosas, se ve en la capacidad que tiene uno de ver lo que va a ocurrir más allá del día de hoy. Y yo creo que Ábalos tenía que haber saqueado que iba lo que pasaba, porque su salida de forma voluntaria, con una rueda de prensa como la que hizo, pero diciendo, mire, yo no tengo absolutamente nada que ver con esto, pero entiendo que soy responsable político de que este señor estuviera a mi lado. Creo que él pidió tiempo para poder defenderse. O sea, pero en estos temas... acabaron los 90 minutos, o hay prórroga o se acabó el partido. Andrés Martínez, muchas gracias. Nos tenemos que ir corriendo también. Tomás, muchas gracias, Tomás. Que no te voy a ver la próxima semana porque tiene trabajo. Y también a don Manuel García Denis. Nosotros, no una amenaza, pero mañana sí vamos a hablar del gobierno.